Hebreos capítulo 12, versos 12 al 29. Y bueno, voy a leerlo. Después de haber hablado en los versículos 4 al 11 acerca de la disciplina del Señor y cómo produce fruto en la vida de los hijos, dice el verso 12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amante Dios, te damos muchísimas gracias por tu santa palabra y te rogamos que la apliques a nuestros corazones. Te lo rogamos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos una serie de charlas o predicaciones que tienen como título general Corriendo hacia el futuro. Y hemos hablado, y esto los invito a que vayan otra vez al video y los que no estuvieron puedan escuchar para que se ubiquen más o menos de lo que tratamos el otro día. Pero comenzamos con el lema que nos va a ayudar a desplazarnos a través de este año, que es corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso está ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y estábamos indicando que esto nos sirve a nosotros como lema para proyectarnos durante este año como personas, también como familias y por supuesto también como iglesia, de empujar, de darle hacia adelante y ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dijimos también, a modo de refrescar un poco la memoria, que para comenzar esa carrera cristiana, esa carrera de la fe, pacientes, tenemos que, primero que todo, poner una base teológica sólida, ¿no es cierto?
porque si no estamos bien plantados en la teología, y bueno, vamos a ir para cualquier lado. Y este es uno de los grandes y doloridos problemas que encaramos en la iglesia contemporánea. La segunda cosa es que tenemos que poner muchísima atención al mensaje del Evangelio, no el otro Evangelio, porque existe por ahí, y no que exista, como dice Pablo, pero en fin, hoy se predica un Evangelio barato, un Evangelio que está más buscando favores divinos en cosas materiales que en lo que es las cosas espirituales y del cielo. Así que eso hay que tener mucho cuidado. El Evangelio está centrado en Cristo y en su sacrificio para salvación de las almas. Dijimos también que debemos acercarnos a Dios, pero hacerlo por medio de Jesucristo. Francamente no hay otra manera de acercarse a Dios. Así que la religión no nos acerca, la iglesia no nos acerca, nada nos acerca, solamente nos acerca el Espíritu Santo, y a través de Jesucristo podemos entrar a la presencia de un Dios de misericordia. Y entonces sí, cuando estamos bien encaminados, hemos indicado que hay ciertas cosas en cuanto a la carrera que estamos transitando. Es una carrera conjunta, no estamos solos, vamos acompañados de muchos hermanos y hermanas, no solamente en el presente, sino a través de toda la historia. Hemos indicado que es una carrera que demanda disciplina espiritual en los que están envueltos en ella. Dijimos también que es una carrera que demanda constancia, empuje, perseverancia. Hay muchos que se quedan. Y 4, dijimos que es una carrera hacia adelante, hacia el futuro. No es una carrera que se concentra en lo que tenemos ahora, sino que mira hacia lo que vamos a tener, lo que ya tenemos en Cristo Jesús, obviamente, pero que lo vamos a recibir eventualmente cuando vayamos a la presencia del Señor. Hoy vamos a mirar que tenemos que correr una carrera, o esa carrera de la que comenzamos a hablar, pero agradando a Dios con temor y reverencia. Fíjate otra vez en el versículo 28 lo que dice el escritor, ya lo leímos. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es decir, que no se puede remover, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora, atención con esto, ¿no es cierto? Porque cuando no se tiene temor a Dios, no hay reverencia. Y cuando no reverenciamos a Dios, la razón es porque no le tememos. Y lamentablemente hoy, otra vez, y repito, lo que es el fenómeno que se da en nuestra época, en nuestro tiempo, el que estamos viviendo, es que estos son conceptos que no se los encuentra a menudo, el temor y la reverencia a Dios. Cuando el apóstol, por ejemplo, San Pablo escribía la carta a los romanos, en el capítulo 3, él declara a judíos y gentiles culpables delante de Dios. Y en el capítulo 3, verso 10 en adelante, va a indicar que no hay justo, no hay ninguna persona que, digamos, dé la nota con Dios. Y da una lista, que después en casa obsérvenlas, pero una lista de desajustes, de actitudes incorrectas, la manera de comunicarnos, la manera de hablar de los otros. Hay un despotricar, digamos, del apóstol Pablo a la conducta natural del hombre sin Dios. Y luego al final, o casi al final de esa sección, en el verso 18, va a decir la razón del por qué el hombre procede de esa manera. Y dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Vivimos en una sociedad donde no se teme a Dios. Lo que pasó esta semana ahí en Francia y lo que sucede en muchas partes del mundo es porque el hombre no tiene conciencia y no tiene temor reverente de Dios. Porque si tuviésemos reverencia a Dios, bajo ningún punto de vista trataríamos a sus criaturas en la forma en que la tratan algunos fueros que andan por allí. Dios le dijo a Israel en el libro de Levíticos, en el capítulo 19, verso 30, algunos conocen este pasaje, pero dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Mi santuario tendréis en reverencia.
Y luego termina con una declaración solemne. Ese versículo dice, yo, Jehová. No es para tomarse livianamente, es para ponerle el punto al asunto, ¿no? Es para decir, bueno, si Dios nos dice eso, es para que tomemos nota. Ahora, y esa palabrita, por ejemplo, reverencia en hebreo es muy importante porque invoca dentro de esa expresión, la palabra yarei, invoca el sentimiento de temor a Dios. No solamente el honor, pero el temor que va acompañado con ella. Y bueno, acá, por ejemplo, nos dice el escritor que debemos servir a Dios en su santuario, en su cuerpo, en la iglesia, con temor y reverencia, ahí en ese versículo. Y en griego, fíjense ustedes que estas dos palabras que se traducen en español en realidad arrancan de una sola. Es una sola palabrita. Y se ponen dos palabras en español, me parece magnífico lo que hacen en la traducción, justamente para abrazar el concepto completo que está tratando de expresar el escritor de Hebreos al usar ese término, ¿no es cierto? Eulalia sería el nombre, el término griego. Ahora, en nuestro idioma español, ¿qué quiere decir la palabra reverencia? Porque estamos traduciendo de los originales al español. Bueno, quiere decir veneración, quiere decir tener respeto, quiere decir tener cortesía o tener temor. Cuando agarramos estos conceptos y miramos la situación del mundo y la iglesia de hoy, la verdad es que lo que menos hay es temor y reverencia. Porque miren, cuando nosotros vemos la forma en que se utiliza la Escritura en nuestro tiempo, nos damos cuenta de que no tienen temor de lo que puede hacer Dios cuando una persona agarra la Escritura y la usa a su antojo. Cuando se paran hoy las personas a decir una cantidad de cosas, Dios dice, pero resulta que cuando vamos y comparamos con la Biblia nos damos cuenta que hay una contradicción entre la narrativa que proclaman desde el púlpito a la que encontramos en las Sagradas Escrituras. Si nosotros hoy tuviésemos temor y reverencia por Dios, tendríamos muchísimo cuidado de cómo manejamos las cosas sagradas. Pero es precisamente porque no hay temor de Dios, hemos perdido ese temor, ese respeto por las cosas de Dios, que, en fin, se dan las cosas que se dan. Inclusive, en la actualidad tenemos que ya se baila en las iglesias, bailan merengues, bailan salsas, bailan corridos, bailan disco y bailan una cantidad de cosas justamente para hacer del culto de adoración a Dios una comparsa, un circo. Es una vergüenza lo que está pasando con el cristianismo contemporáneo. Y cuidado, especialmente el de Latinoamérica. Muchos pastores patalean con esto, ¿verdad? Pero al pan pan y al vino vino, y al que no le guste, bueno, lo lamento mucho, pero esa es la realidad que se está dando en la actualidad. ¿De qué manera servimos nosotros a Dios con respeto o con reverencia? ¿Cómo se hace para servir a Dios en esos términos? Bueno, versículos 12 al 13, fíjense, es afirmándonos en la carrera que tenemos por delante. Dice este hombre, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahora, tomen nota otra vez la importancia del contexto acá, ¿no? Porque en los versos 4 al 11 nos estuvo hablando de la disciplina divina para que nosotros estemos equipados y produzcamos fruto. Entonces, la disciplina de Dios no debe ser despreciada. A veces la disciplina no nos asienta, nos molesta. Cuando Dios empieza a ajustar la clavija o los tornillos en nosotros para de alguna forma enderezarnos, a veces protestamos o resistimos eso y nos desanimamos, pensamos que el cristianismo es muy duro, muy difícil de poder mantenernos en la carrera esa que plantean las Escrituras. Nos dice ahí en el verso 11, para que demos fruto apacible de justicia, y por eso nos insta que corramos aceptando esa disciplina, esa corrección, ese condicionamiento que Dios hace de nosotros en la vida cristiana.
Cuando protestamos a esas disciplinas, entonces lo que hacemos es reaccionar negativamente al cuidado y la protección de nuestro Padre Celestial. Entonces muchos caen en el desánimo, ¿no es cierto? A veces dejan la iglesia inclusive. Por eso el versículo 12 y 13 dice que se afirmen. Las manos que están allí tiradas y las piernas que se aflojan, dice endereza, levanta las manos, endereza tus piernas y sigue corriendo la carrera que tienes por delante. Afírmate, es lo que dice el escritor sagrado. Ahora, ¿para qué? Bueno, dice fíjense el versículo 3 al final, para que la gente no se salga del camino, sino que la persona sea restaurada y siga esa vida cristiana tal como a Dios le agrada, como Dios espera de sus hijos. La segunda forma en que debemos servir a Dios con respeto es sirviéndonos, ¿no es cierto?, con una consigna pacifista de amistad y buen trato común, versículos 14 al 17. Note que habla, seguir la paz con todos. Y luego obviamente habla de la santidad. La santidad, porque sin ella nosotros no podemos ver al Señor. Este es un requisito fundamental. Ahora cuidado con esto, porque tanto la paz como la santidad son resultado de la obra de Dios. Yo no soy llamado a establecer la paz. No puede el hombre. El hombre ha fracasado rotundamente en materia de establecer la paz en este mundo. Se ha intentado muchas veces, pero Jesús entonces es el que trae primero la paz reconciliatoria con el Padre y luego la paz entre los seres humanos. Eso lo van a encontrar en la carta de Pablo a los Efesios, por ejemplo, cuando Cristo es el que tira la pared de división que nos separa a los hombres y es el que nos reconcilia con Dios el Padre. Esa es parte de la tesis de Pablo en la carta a los Efesios. Y en cuanto a la santidad, si Dios no nos santifica, no hay nadie que pueda apartarse para Dios. Es Dios el que nos aparta para Él, no nosotros apartándonos para Dios. Es una obra de regeneración, es una obra, ya vamos a hablar algún día acerca de este punto tan importante, pero en definitiva es la obra de Dios a favor de sus hijos. Entonces este hombre nos dice cómo tenemos que tratarnos los creyentes. Yo francamente no entiendo cómo podemos vivir nosotros los cristianos en pleitos y conflictos. Este hombre dice, miren, cuidado que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe. Acuérdense que este hombre decía que debemos en el capítulo 12 despojarnos de todo peso que nos frena en la carrera, y acá lo que está indicando es que a veces la amargura puede ser un estorbo. Puede ser algo que nos impide a correr oxigenadamente la carrera que tenemos por delante. Hermano, la amargura causa daños tremendos en la vida de la gente. Nos pone en una condición precaria en nuestras relaciones con los demás. ¿Cómo se dice? La amargura puede arruinar un hogar. Si tenemos una persona amarga, una esposa o un esposo amargo, y va a afectar la relación entre los cónyuges, con los hijos. Si tenemos personas amargas en la congregación, esto es un defecto contagioso. Amarga a todo el mundo. ¿Quién quiere estar al lado de una persona amarga todo el tiempo? Y entonces lo que hace es que en lugar de ayudar al progreso conjunto en la carrera de la fe, lo que hace es tirarnos para atrás. Por eso este hombre nos advierte, dice, cuidadito, tengan atención a esto, que no permitan que la amargura tome control de nosotros y entonces estemos estrangulados por ese problema y no podamos desarrollarnos y correr como corresponde. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis acá, quiero hacer una aclaración. Me saca un poco del tema, pero les pido que sean tolerantes conmigo, porque creo que vale la aclaración, siendo que estamos en este pasaje. Verso 15, lamentablemente muchos, y otra vez por no tener temor y reverencia a Dios y su palabra, se usa muchas veces para alegar que acá el escritor está hablando de la posible pérdida de la salvación de la gente. No sé si algunos están familiarizados, David sí, por supuesto, y otros a lo mejor que estudian a fondo estas cosas. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Está en la primera parte del versículo 15.
Ahora, acá yo pienso que no me voy a explayar mucho, pero se hace paralela a una frase que el apóstol Pablo también utiliza en la carta a los Gálatas. En el capítulo 5, verso 4 dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Y entonces dice al final: de la gracia habéis caído. Ahora, el problema con Pablo, ahora no vamos a profundizar esa carta porque nos vamos a ir para cualquier lado. Pero Pablo está hablando, está abordando un problema en Galacia que tenía que ver con doctrina. Allá se estaba predicando otra cosa. Dios había manifestado el favor a través de la entrega del Evangelio, el mensaje de salvación, pero había personas que entonces lo que hacían era equiparar el Evangelio con otras cosas que tenían que ver con el judaísmo. Pablo dice: no existe otro Evangelio, no hay una competencia. Entonces, si Dios nos está dando gratuitamente la reconciliación a través de este mensaje, y ustedes lo que hacen es no darle atención y agarran otro Evangelio, dice: de la gracia habéis caído. Otra palabra, de la gracia, del favor de Dios os habéis apartado. Eso es lo que está diciendo Pablo en Galacia. Pero se interpreta de que Pablo está hablando de la salvación. Y lo mismo sucede con este pasaje. Ahora, quiero que tomen nota que en ningún momento, y yo no sé con qué autoridad, hay personas que cambian la palabra gracia por la palabra salvación. Es decir, lo que hacen es, no sea poner la frase en estos términos: no sea que alguno, dejando de alcanzar la salvación de Dios, y yo digo, pero a ver cómo es esto, ¿por qué cambiamos la palabra gracia por la palabra salvación cuando las dos palabras son totalmente diferentes? Porque no es un sinónimo, Una cosa es la gracia, otra cosa es la salvación. La palabra gracia en griego, en el idioma en que se escribió esto, es una. La palabra salvación es otra. Lingüísticamente hablando, las dos palabras no son lo mismo, no es sinónimo. Y en nuestro idioma español tampoco es lo mismo. Cuando hablamos en español, una cosa es el concepto gracia y otro concepto diferente es la salvación. La salvación es el resultado de la gracia de Dios. La Biblia dice: por gracia sois salvos. No dice que la gracia es la salvación. La salvación es una expresión de la gracia de Dios. La Biblia nos enseña que la gracia es ese favor inmerecido que Dios dispensa sobre criaturas perdidas, los pecadores. Y entonces Dios ejercita esa gracia, entre otras cosas, porque no solamente se ejercita a través de la salvación, pero se ejercita a través de la entrega de dones espirituales, de, en fin, la preservación o la providencia divina, y una cantidad de cosas, incluyendo el cielo. Todas estas cosas las disfrutamos ahora y en el futuro por la pura gracia de Dios, sin merecerlo. Es el favor de Dios. Pero nada tiene que ver la salvación con eso. La salvación es una de esas bendiciones de la gracia divina. No confundamos las cosas. Aquí el escritor no está diciendo bajo ningún punto de vista que la gracia en este caso es la pérdida de la salvación. Cuidado con esto, tengamos respeto por la palabra de Dios. No se dejen embaucar por individuos que confunden las cosas. Una cosa es gracia y otra cosa es la salvación. Por el otro lado, noten ustedes que el escritor nos muestra en el mismo contexto algo que llama poderosamente la atención. ¿Y qué se refiere cuando usa la palabra gracia? Fíjense en el versículo 15, en la segunda parte al 17, que ahí es donde explica en qué forma está utilizando el término. No traigamos la interpretación de afuera, dejamos que el texto nos hable a nosotros. Entonces, cuando dice: mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y en ese ejemplo está explicando a dónde apunta este hombre. Esaú, por la gracia de Dios, tenía el derecho legal a la primogenitura. ¿Y qué hizo este señor? No le dio ningún tipo de importancia a la bendición de Dios. Ya Dios de antemano tenía el asunto hecho, ¿no? Si ustedes consultan con Génesis van a encontrar que Dios lo que hizo fue elegir primero a su hermano,
aquí tenemos un serio problema para los que no aceptan la predestinación. Dice que Dios, antes de que los chicos nacieran, ya había decidido que el menor sería el primogénito y que el mayor serviría al menor. La ley decía lo contrario. La ley decía que el mayor, el que nace primero, ese es el que tiene el derecho a la primogenitura. Pero en el caso de la voluntad divina fue al revés, todo lo contrario a la costumbre. Esaú creció, se hizo grande y no le importó. Y entonces su hermano fue el que le tomó atención. Nos dice en este caso que Esaú se dio cuenta, después que había hecho lío, que había desperdiciado la oportunidad y ya era tarde. Ya el asunto pasó al hermano. No podía ahora sacarle la primogenitura a su hermano. La vendió por un potaje. Entonces perdió el disfrutar de esa bendición. Lo que dice este hombre, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. A eso se está refiriendo. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a personas decir el domingo en la iglesia, qué bendición que fue eso? Y la persona que no vino a la iglesia se perdió la bendición. A veces escuchamos algún culto de adoración por allí y nos lo perdimos. A veces se nos dan las oportunidades para servir a Dios. Cuando se nos llama, por ejemplo, a servir como ujier, como diácono, como tesorero, secretario, qué sé. No, a mí eso no me interesa ahora. Yo no tengo tiempo para eso. Y entonces alguien dice, amén, yo sí lo agarro. Y entonces la bendición pasó de largo. Después algunos se arrepienten y dicen, no, ahora sí, yo me equivoqué, quiero hacer el asunto. Pero bueno, ya alguien ocupó el lugar. El Señor puso a otra persona. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? A eso se refiere cuando nosotros dejamos pasar de largo la bendición del Señor y entonces la recibe otro. Eso es lo que está tratando de indicar el escritor de Hebreos. No confundamos las cosas. Acá no se está hablando de la pérdida de la salvación. Pésima hermenéutica, pésima exégesis cuando se trata de reemplazar un concepto por otro. Por otro lado, se pierde de vista también, pienso yo, me estoy extendiendo un poquito en este punto, pero creo que vale la pena, una declaración teológica importante, también que está dada en el mismo contexto, y está en el versículo 23. Dice que nosotros nos acercamos, nos dice el versículo 22, y da una lista de cosas, y dice a la congregación, verso 23, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahora, quiero que tomen nota que no dice que los inscritos o los que van a ser inscritos en el cielo. Esto se escribió hace 2000 años atrás. Ya están inscritos. Si realmente la salvación es un asunto que se puede perder, entonces la inscripción es un asunto serio, es condicional. Si terminamos la carrera y salimos bien, listo, entonces se nos inscribe en el libro de la vida. Pero acá nos dice que hay una posibilidad de que en la carrera no quedemos inscritos en el libro. Noten que ya estamos inscritos en el libro de la vida con antelación. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pregúntenselo a Dios. Eso es predestinación. Eso es Dios poniendo las cosas en orden de antemano. Ahora, algunos apelan a Apocalipsis capítulo 3, verso 5, donde dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y con esta declaración se anticipa que si la persona no será borrado su nombre del libro de la vida, existe la posibilidad que se borre el libro del libro de la vida. Pero el Apocalipsis no está diciendo que hay una posibilidad de borrar el nombre del libro de la vida. Dice que la persona que ha sido santificado, que está en esa condición, su nombre, que según Hebreos ya fue inscrito, no será borrado del libro de la vida. Ese pasaje no está hablando de que hay una posibilidad de ser borrado. Es un pasaje que le está dando aliento a la iglesia, que en Cristo Jesús estás asegurado y que tu nombre está en el libro de la vida y jamás será borrado de ese libro. Así que, cuidado con esto.
¿Por qué sucede este tipo de falencias? Porque no tenemos respeto, no tenemos temor, no tenemos reverencia por la palabra de Dios, y al no tener reverencia por la palabra de Dios, no tenemos reverencia por el Dios de la palabra. Y ahí es donde se hacen los grandes líos teológicos o doctrinales de la actualidad. Así que lo que nos dice este señor entonces es que tenemos que tratarnos bien los unos a los otros cuando estamos en esa carrera que tenemos por delante. ¿Cómo te tratas con tu hermano? ¿Cómo está tu relación con el que tienes al lado? ¿Seguimos la paz con ellos? ¿Está todo bien? ¿Hay algo en el tintero? Porque no podemos correr bien si tenemos problema con el que corre al lado nuestro. El que corre al lado nuestro es el que justamente necesitamos a lo mejor para que nos dé una mano en la carrera. Pero si estoy peleado con ese compañero, entonces tenemos un problema en nuestras manos. Mira, tira a un costado todo eso que te frena y trata de estar bien con todos los creyentes. Eso es lo que nos aconseja el escritor sagrado. Una consigna pacifista y de buen trato común. La otra cosa es que reverenciamos a Dios, versos 18 al 24, confiando en su disposición a recibirnos. Noten el verso 18, ahí en la primera parte, trabajamos con la Biblia, dice, porque no os habéis acercado al, y en el verso 22 nos dice, sino que os habéis acercado al. Noten ustedes cómo trabaja el escritor. Ahí podemos separar dos secciones. Dice, no te acercaste a, sino que por el contrario te has acercado a. Y ya se nos habló, lo vimos un poquito la semana pasada, de que nos habló de esto de acercarnos, ¿no es cierto? En el capítulo 4, verso 16 decía, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y luego otra vez en el capítulo 10, después de un largo paréntesis donde se habla del sacerdocio de Cristo, el sacrificio, etc., nos dice en el verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Tenemos dos pasajes en hebreo donde hay una abierta invitación a acercarnos a Dios. Y ahora en este pasaje, capítulo 12, verso 22, nos está diciendo que nos hemos acercado otra vez a ese Dios. Hermano, quiero que entiendas esto, Dios nunca está lejos de nosotros, Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Pero Dios está ahí. Y nos dice constantemente, ven a mí. No te quedes en el costado del camino, acércate a mí para que yo te bendiga y te ayude. Entonces el escritor presenta un contraste entre Sinaí y la ciudad de Dios. Versos 18 al 21 tenemos el relato cuando, esto hay que hacer un poquito de memoria, el pueblo estaba a punto de recibir la ley y entonces el monte de Sinaí tronaba, ¿no es cierto? Dios prohibió el acercamiento de cualquier criatura en ciertos perímetros del monte, con pena de muerte. La gente abajo temblaba y nadie se quería acercar, no solamente por el mandato, sino también porque, bueno, temblaba eso ahí arriba. Y tal es así que toda la imagen que se plantea ahí está apuntando al efecto que producía esa manifestación de Dios en el monte. Y nos dice allí en el versículo 21 que incluso Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esa era la impresión, el efecto que producía el pretender acercarse a la gloriosa presencia de Dios. Y este hombre dice, ustedes no se acercaron a ese monte, a ese Dios tronante, a ese Dios que está dispuesto a hacer juicio a todo aquel que desobedezca, sino que dice el versículo 22 al 24, que nos acercamos a la ciudad de ese Dios, la ciudad de la cual ahora por Cristo Jesús hemos sido hechos ciudadanos. Dice la Sión, y explica, no se rompan la cabeza tratando de interpretar. Allí mismo nos dice a qué se refiere con Sión, es la ciudad de Dios, del Dios vivo, la Jerusalén celestial, no la terrenal,
que de alguna manera casi idolatraban los judíos, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en el libro de la vida. ¿Se dan cuenta qué contraste tremendo que tenemos entre aquel acercamiento imposible y este que se efectúa ahora? Y se logra a través de la mediación, nos dice ahí en el versículo 24, efectuada por Jesucristo a través de su bendito sacrificio. Es nuestro sumo sacerdote y por él podemos acercarnos a la presencia de Dios. La sangre de Abel, se compara la sangre de Abel con la de Cristo ahí. Y bueno, la sangre de Abel pedía venganza, vindicación, justicia. Entonces, lo que implicaba esa sangre que reclamaba era muerte. Pero en el cambio, en el caso de Cristo, su sangre lo que hace es el efecto contrario, es reconciliación con el Padre. En lugar de alejarnos de Dios, el derramamiento de sangre, irónicamente lo que hace es acercarnos a Dios para aquellos, por supuesto, que han puesto la fe en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Y por último tenemos que reverenciar a Dios teniendo gratitud por su obra. Fíjense en los versículos 25 al 29. Tenemos en el verso 25 una severa advertencia. Pero los judíos rechazaban la palabra. No solamente lo hacían en el Antiguo Testamento, pero estaba sucediendo ya en los tiempos de estos grandes escritores. Hay una disputa acerca de quién escribió el libro de Hebreos, pero otra vez no vamos a entrar en ese debate ahora. Sabemos que esto es obra de la inspiración, es Dios diciéndonos estas palabras. Y en el monte rechazaron la palabra y fueron juzgados allá en el monte Sinaí. Y ninguna persona que hoy haga exactamente lo mismo, que rechace la palabra de Dios, puede vivir pensando que no será juzgado. Si Dios lo hizo en el pasado, eso es lo que explican los versículos siguientes, obviamente que así como sufrieron los del pasado, también van a sufrir los del presente. Si aquellos dicen no escaparon de la voz del monte, Sinaí, mucho menos van a escapar los que rechazan la voz que les habla del cielo, que es ahora el Cristo Jesús trayéndonos el mensaje de salvación, y aquellos pregoneros que continuaron la labor que Él les había entregado para hacer. Entonces en el verso 28 nos dice así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Servir a Dios mientras corremos con gratitud por su gracia, por su beneficio. Es decir, que nuestra vida cristiana, nuestra carrera, tiene que ser una carrera agradecida a Dios. Porque tú no te metiste solo en el terreno. Tú no estás en la posición en que estás y con las promesas que están por delante es porque eres una persona fuera de serie. Es por la pura gracia de Dios. El favor inmerecido de criaturas pecadoras, afectadas por este mal y que Dios ha redimido en la sangre de su Hijo Jesucristo. Así que tenemos que correr, hermano querido, con un corazón agradecido a Dios. Yo no sé, francamente, cómo es que a veces hay personas que, habiendo conocido el Evangelio, no quieren saber nada con el Evangelio. La verdad es que no lo entiendo. Esto es algo que atenta contra la lógica o la razón. Los hay, pero es difícil entenderlo esto, difícil. Ahora, atenti, cuidado con esto. Porque acá dice que tenemos que servir, mira ahí en tu Biblia, en la forma de vida. No se puede servir a Dios como a nosotros nos gusta. Tenemos que servir a Dios como a Él le gusta. Hoy, otra vez, tenemos esta tendencia de que tratamos de que las personas sirvan a donde a ellos les parece, a donde a ellos les cae bien. Pero el asunto del servicio es donde Dios nos quiere, donde Dios nos pone. Puede ser que a veces nos ponga en lugares donde no quisiéramos estar. Estoy seguro que a Pablo no le gustaba estar preso, o que esté en una chusma donde le estén dando una tremenda pateadura. En Éfeso cobró, y en otros lugares también. Los judíos por poco lo matan. Gracias que estaba la guardia de romana, que lo pudo de alguna manera escudar contra la hostilidad de la masa de gente que quería terminar con el apóstol.
Estoy seguro que si yo pudiese charlar con Pablo y le digo, che, pero vos, ¿te parece, lo disfrutás esto de estar en peligro? Me diría, que estás loco, ¿cómo voy a disfrutar de estar en peligro? Cuando lo apedrean, cuando queda flotando en un poste en el medio del mar, en un naufragio. ¿Le gusta a este hombre estar ahí en el agua, empapado de punta en blanco y así tratando de esquivar el ahogarse en el medio del mar? Pero ahí Dios lo puso. Ese era el propósito de Dios, de preservarlo, sí, hasta que llegue a Roma para poder compartir el Evangelio. Cuidado, a Dios lo vamos a servir según su voluntad, no según nuestra voluntad. No se trata de que Dios nos sirva a nosotros, se trata de que nosotros sirvamos a Dios y que lo hagamos en una forma reverente, en una forma respetuosa. Así que, hermano querido, el consejo que quiero dejarles a ustedes en esta ocasión es que corramos la carrera que tenemos por delante con respeto, con reverencia, que pensemos a quién estamos sirviendo, porque Dios es un Dios de juicio y bajo ningún punto de vista podemos pensar que nosotros los cristianos podemos jugar con Dios, ¿no es cierto? De hacer con Dios porque es nuestro papito, que podemos, en fin, hacer lo que se nos antoja. No. Esto muestra un estado grave de irreverencia por parte de las personas. Sirvamos a Dios agradecidos, pero corriendo con respeto y suma reverencia, porque es un Dios y lo demanda. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos una vez más gracias por tu palabra y te imploramos que podamos encontrar en ella el estímulo y también la guía para desempeñarnos en la forma de vida en esta carrera que tenemos por delante. No sabemos en los pasos que estamos dando cómo está el terreno, qué cosas puede hacer el enemigo para frustrar nuestra carrera. Pero sabemos que estamos energizados por ti, Señor, que estamos animados, que estamos acompañados, que si te imploramos a ti, tú eres un Dios de misericordia y de oportuno socorro, y entonces eventualmente hemos de cruzar la meta y entraremos a la compañía de los santos allá en la eternidad. Mientras tanto, Señor, te imploramos que nos ayudes, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.